mi agradecimiento a todos los que My están presentes acknowledgments go to y a la espera de everybody que pueda ser that is útil. here. A ver. Bueno, eh, el tema de la alienación parental compromete muy seriamente la salud de los niños porque estos quedan huérfanos de un padre vivo. Últimos estudios realizados en particular en los Estados Unidos demostraron, demostraron digamos, el daño que se produce en el, digamos, en el desarrollo de los niños cuando se produce este quiebre en la relación. Lo grave, además, que la alienación parental es un fenómeno transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosa no termina con el proceso de alienación parental. Si la alienación parental no se resuelve, el chico alienado, cuando es ya mayor de edad y forma familia, tiene grandes posibilidades de, digamos, de a su vez crear una, digamos, un cuadro de alienación parental. Por eso decimos que es un fenómeno transgeneracional. ¿Qué es la alienación parental? Se ha hablado, los que han hablado, digamos, con anterioridad a mi exposición, pero se puede decir de manera muy sencilla: cuando un hijo rechaza a un progenitor, madre o padre, sin causa justificada. Y eso se debe a la acción, cubierta o encubierta, de buena o mala fe, consciente o inconscientemente del otro progenitor. Quiere decir que por un lado hay un hijo que rechaza a un padre, madre o padre. Por el otro lado, además, no hay causa justificada para el rechazo. Y en tercer lugar, esa conducta se debe a la actuación directa o indirecta que ha tenido el otro padre. Así de sencillo. Quiere decir que la alienación parental es un emprendimiento cruzada en la que digamos, eh, empieza a navegar, digamos, un progenitor y cuya finalidad es eliminar la presencia afectiva, psicológica y física del otro padre en la vida del niño. Por eso decimos que la alienación parental comporta dejar al niño huérfano de padre vivo. Ahora bien, ¿por qué se produce la alienación parental? Más de uno puede preguntarse, ¿a qué se debe que hay alienación parental? Fundamentalmente, aquí hay que decir que es una multicausalidad. No hay una sola causa. Y que la clínica, porque esto hay que aclararlo, todo lo que yo voy a hablar, lo que sea, los que hablan como lo estoy haciendo yo acerca de la alienación parental, no nos fundamos tanto en la teoría, sino en la praxis, ¿eh? En la observación de los casos que se presentan en los consultorios de los profesionales y en tribunales de, digamos, conflictos familiares graves. Una de las causales que se observó, no es que estamos fabricando una teoría, que se observó en la clínica, es supuesto que el caso muy conocido de que es el progenitor que se siente abandonado por el otro se va, deja la vivienda, se separa, y bueno, el primer progenitor siente una gran herida narcisista. ¿Y cuál es lo que hace? Utiliza al hijo como herramienta y para decirle en palabras claras y criollas: esto, piensa el otro progenitor, las pagás. ¿Y cómo me las vas a pagar? Utilizando al chico como objeto, como herramienta para dañar al otro. Yo te privo del hijo común. Esta es la realidad. Es una persona afectada, herida, que no se da cuenta del daño que está causando a sus hijos y utiliza al hijo como instrumento de venganza. También la clínica ha demostrado que, bueno, algo similar a esto, en los casos de infidelidad, donde también el cónyuge afectado, porque el otro ha sido infiel, dice: ¿cómo yo me tomo la revancha? ¿Cómo me vengo? Bueno, a través privándolo al otro del hijo común.
También se da en otras situaciones, por ejemplo, cuando se forman nuevas parejas. Y la clínica indica que los casos de alienación parental se dan en dos niveles. En un primer nivel es cuando hay una pareja separada con un hijo, la relación es más o menos aceptable, y de repente el progenitor, madre o padre, se entera que el otro ha formado nueva pareja. Chao. Entonces viene la desesperación del progenitor que se preocupa y toma medidas. ¿Cuáles son las medidas? Privar a ese padre o a esa madre del hijo común. Pero a su vez se da, como dije, a la inversa. La clínica demuestra que hay casos de alienación parental cuando está separada la pareja, todavía hay relaciones normales con ambos padres, y uno de ellos forma nueva pareja. En este caso que voy a decir, no es el otro que le cometió donde el otro quiere reaccionar, sino esa persona que ha formado nueva pareja empieza a ver en el progenitor, en el otro progenitor, un estorbo. Y entonces, ¿cuál es su objetivo? Es reemplazar a un padre por el otro. Hay expresiones que están registradas donde la madre o el padre le dice al chico, bueno, ahora tenés un nuevo padre o ahora tenés una nueva madre. Y entonces su objetivo es eliminar, digamos, la presencia de alguien que para ese progenitor sobra, está de más y causa molestia. Pero estos son ejemplos. Por eso hablé y dije de la multicausalidad. Bien, eh, vuelvo a insistir que la alienación parental no es una mera elaboración teórica. Está fundada en hechos observados en la clínica, comprobados empíricamente. Por supuesto, como se ha dicho acá, no es cuestión de género. ¿Por qué no es cuestión de género? Porque hay hombres alienantes y mujeres alienantes. De hecho, puedo comentar una situación particular. En el último año que yo estuve en la Cámara Nacional de Apelaciones, me tocó intervenir en un gravísimo caso de alienación parental. Eran dos chicos adolescentes, donde el padre alienante era el hombre del padre alienante, que los chicos no querían saber nada con la madre, pese a que esa madre no había cometido absolutamente ninguna infracción de relevancia. ¿Qué pasa cuando hay alienación parental? Esto es importante saberlo y decirlo porque no se entiende en tribunales muy bien. En la alienación parental el chico está captado, colonizado afectivamente, transformada su conciencia. Se convierte en un ser programado. Esto es lo que sucede cuando se da el proceso de alienación parental. Con lo cual, ese chico pierde totalmente autonomía y ya no puede, porque está totalmente captado, como digo, alienado, no puede desarrollar su autonomía. Con lo cual, en esa familia no se puede cumplir con una regla básica del Código Civil de la República Argentina, esto lo digo para los extranjeros que no lo conocen, que es el artículo 639, donde habla de los principios de la responsabilidad parental y dice que uno de los principios claves, así, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos sobre los hijos. Este inciso no puede cumplirse en la elección parental. ¿Por qué? Porque el chico está captado. El chico no tiene autonomía, no tiene una actitud personal propia. Se ha convertido en un vocero, en un portavoz del progenitor alienante. Es como una adhesión. Después voy a hacer alguna referencia a estas cuestiones. Bien, eh, puedo contar un caso de la clínica, donde se trataba de un chico de 7 años. Ese chico, a todos, acá hay una alienación parental donde el alienante es la madre, para que vean de qué manera estaba
adherido y captado por la madre, que vuelvo a insistir, esto no significa que el progenitor alienante sea necesariamente de mala fe. El progenitor alienante puede estar convencido que lo que está haciendo está bien y que no debe privar, pero bueno, su actitud en la práctica es diferente. Este niño llamaba a, increíble, llamaba a todas las personas con el apellido de la madre. Cuando se dirigía a otra persona, empleaba el apellido de la madre. La terapeuta psicóloga que estaba en ese acto le pide un dibujo. El chico realiza el dibujo, esto lo dice la clínica, tal con la constancia. Le pide el dibujo y no se dibuja él, dibuja a la madre, etcétera, pero él no se dibuja. Cuando la terapeuta le pregunta, pero mirá, vos no estás en este dibujo, ¿qué le contesta el chico? Yo no puedo estar. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la panza de mi mamá. Estoy dentro de la panza de mi mamá. 7 años, no un año, 7 años. Ahí tiene un caso típico de alienación parental y de captación total del niño y de pérdida total de autonomía de ese niño. Eh, es muy importante saber que eso no se entiende en general en tribunales, que todo el mundo, pues no sé, para los abogados argentinos, digamos, eh, habla del famoso artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla de que el niño debe ser escuchado. Pero cuando se aplica esa norma y se lo cita el niño a declarar, no se tiene en cuenta unas reglas que indica el Comité de los Derechos del Niño, que es el organismo encargado de interpretar la convención y que dicta observaciones generales. En la observación general número 12, o sea, no es que me equivoco, coincide, observación general número 12 con artículo 12 de la convención. Dice que para que exista una verdadera aplicación de la norma, el chico no puede estar manipulado, no puede estar indicado lo que va a decir y manejado por un adulto. Con lo cual, en los casos de alienación parental, el artículo 12 y el cumplimiento es difícil de poder aplicarse. Esto, reitero, muy pocos jueces lo tienen en cuenta, poquísimos. Hoy mismo tuve una audiencia, lo debo decir, jueces muy voluntariosos, pero no entienden. Creen que lo que el chico dice es real, total, absoluto, después me voy a referir a eso, y no entienden esta cosa de la captación total del niño por el progenitor alienado. Como se vino diciendo acá en los que me han precedido en el uso de la palabra, uno, algunos dicen lo que pasa que la alienación parental es un hecho controvertido. Para mí no es nada controvertido. No se puede negar la alienación parental, pero lo que hay es una falsificación de documentos originales. Creo que también Mendoza Amaro y seguramente el doctor Guerra ha hecho referencia a esto. Es decir, hay una gran manipulación adulta para transformar y modificar las indicaciones y una gran virilización de información falsa. Un ejemplo, porque, claro, acostumbrado al ejercicio de la magistratura, el juez necesita cosas concretas, no verbalizaciones abstractas. Entonces voy al ejemplo concreto. ¿Qué se dice de la alienación parental? Voy a tomar un libro. A propósito, voy a tomar este libro porque la autora es una jurista de primera línea en la República Argentina y es una de las autoras de la comisión de redacción que intervino en la redacción del Código Civil y Comercial, que, para mi juicio, está a la vanguardia de los códigos civiles y comerciales, o digamos, en lo que se refiere a la parte de familia, de mejor del mundo. Lejos superior a la regulación de España y tantos otros países.
El Código Civil y Comercial argentino, en lo que se refiere a la cuestión de familia, está claramente a la vanguardia, es uno de los principales regulaciones. ¿Quién integró esa comisión, entre otros? La doctora, a quien tengo contacto con ella y tengo admiración por ella, quiero aclararlo, porque es una gran jurista, pero por eso quiero ver, para que ustedes vean cómo es la situación, integró, como digo, la comisión que presentó el proyecto al Poder Ejecutivo y que al final se sancionó como en materia de familia, les hablo, un gran código, un extraordinario código. La doctora Kemer Magel de Carlucci publica un libro, hará cosa de un año. Y yo voy a decir la cosa precisa, porque no me gusta divagar. Bueno, por mi condición de juez no puedo divagar. Página 369 de ese libro. Lo pueden buscar después. El libro se llama La violencia en las relaciones familiares. Autora, el libro, Aida Kemelmacher de Carlucci. Persona que admiro de total buena fe, quiero aclarar. Mucho, creo yo que tiene una gran buena fe. Página 369 de su libro. ¿Qué dice ahí? Lo que ella hace cuando yo le mando un correo y le cuento esto, la doctora, que esto lo puedo contar porque no es nada reservado, me dice a mí en otro correo, mira, yo no digo eso, lo dicen otros. Perfecto. Cuando habla, la doctora que no habla por sí dice, según tal cosa, o según los autores, o según cierta doctrina, etcétera, la alienación parental es una categoría acientífica eh, y realmente que causa daño a los niños, da a entender eso, y dice algo así. Se atribuye a Gardner, que Gardner dijo, escuchen esto porque es muy importante, que la pedofilia no debería entrañar un motivo especial de alarma social. Reitero, vuelvo a reiterarlo. Según Kemelmarge de Carlucci y tantos otros autores, Richard Gardner, que en el 85 ha creado en base a unos antecedentes que después voy a hablar, la teoría de la alienación parental, dice que Richard Gardner sostenía, reitero, que la pedofilia no debía entrañar un motivo especial de alarma social. Y luego, peor aún, comillas, dice que Gardner decía que el contacto sexual adulto-niño es benigno y beneficioso. Vale la pena que lo repita, que el contacto sexual adulto-niño es beneficioso y benigno. Esto se atribuye a Richard Gardner. Muy bien. No sé si debe haber muy buenos lectores en la audiencia y debe haber autores. Quien trabaja, bueno, son estilos, ¿no? Pero digamos, si yo cito algo de alguien, lo normal es que haya una nota al pie de página donde, como estoy hablando de Richard Gardner, ponga abajo en la nota, ver Richard Gardner, tal libro, tal página. Esto es lo que corresponde. Pero no, cuando vamos a la página 369 del libro y uno va a la nota, no está Gardner citado. Está citado tres autores. ¿Se dan cuenta? Alguna referencia hizo esto Mendoza. O sea, sin citar a Gardner y dónde supuestamente Gardner habría dicho eso. Muy bien. Eh, así es la situación. Y entonces, ¿qué sucede? Yo hago una búsqueda junto con, a ver dónde Gardner supuestamente habría dicho esta locura, esta barbaridad. Y no lo encuentro. Pero en cambio, sí encuentro otra expresión. Pero yo no voy a hacer de decir cualquier cosa, sino que voy a citar el libro y la página. Gardner Richard, perdón por mi inglés, el título es Missing Information versus Fact, en revista The American Journal of Family Therapy, volumen 30,
Número 5, octubre-diciembre de 2002, o sea, son los últimos años de Gardner. Página 407, editorial Brunner Rotier Taylor Francis. Esta es la cita, no digo cualquier cosa, la cita. ¿Qué dice Gardner? ¿Se acuerdan lo que leí? Que él decía que era benigno, que había que fomentar la relación de niños con adultos, el sexo. Dice así, voy a la síntesis, pero es textual. Lo que voy a decir es textual. Creo que la pedofilia es algo malo para la sociedad. Considero, está hablando Richard Gardner, que la pedofilia es un desorden psiquiátrico, una abominable explotación de los niños. Nunca he apoyado a un pedófilo en su búsqueda de la custodia primaria de un niño. Debido a que he testificado a favor de personas falsamente acusados, hay algunos que afirman que, por reflejo, protejo a los pedófilos y soy compasivo con lo que lo hacen. No hay absolutamente nada que haya dicho o escrito que permita apoyar esta absurda acusación. Cuando en una disputa de custodia llego a la conclusión de que un padre acusado tiene tendencias pedófilas, aconsejo al tribunal que proteja a los niños. Nunca he recomendado la custodia primaria para un padre así, ni me imagino haciéndolo jamás. Esto es Richard Gardner, cita, página, para que se den cuenta de qué manera se deforma, digamos, lo que ha dicho Richard Gardner sobre el punto. Pero además, en la mentira, se dice, se habla de la elección parental para proteger la pedofilia, pero se oculta, hábilmente se oculta, lo que en alienación parental se llama el criterio de exclusión o seguridad. ¿Qué significa ese criterio de exclusión y seguridad? Que solo y únicamente puede haber alienación parental cuando está totalmente ausente cualquier forma de maltrato del progenitor. O sea, basta que un progenitor maltrate, abuse a un niño para que entonces ya no podamos hablar de alienación parental. Por supuesto que este criterio que es base para el desarrollo de la alienación parental, o sea, que los maltratadores, abusadores jamás pueden darse un caso de alienación parental, se oculta de manera deliberada, obviamente, porque si lo dicen, la cosa se les complica. El tema es grave. Ya hemos dicho que destruye la identidad del niño, la privación digamos, de un progenitor, y afecta cabalmente su desarrollo emocional. Y luego, como dijimos, es el fenómeno transgeneracional porque sigue la historia cuando ya es adulto. Ahora bien, me interesa ocuparme a mí, porque este es un tema que cuando lo charlo hay gente con gente de muy buena fe y gente peritos, y algunos me llegan a decir, no hablemos de la palabra alienación parental, lo cual, no sé si por miedo, por temor, no sé por qué lo hacen. Pero es un gran error, porque las palabras alienación parental responden a algo concreto, a cuál es la situación. Primero, vamos al diccionario de la lengua. ¿Qué dice de alienación? Dos aspectos podemos rescatar. Está también el caso del demente, el loco que está fuera de historia, acá no se computa. Pero entre los significados de alienación en el diccionario de la lengua española, dice transformación de la conciencia. Transformación de la conciencia. Típico que pase en la alienación parental. Y después dice, que será otro aspecto del significado de alienación, dice extrañamiento, exclusión, también aplicable a la alienación parental. Y lo explico seguidamente. El alienante comete alienación parental respecto del niño porque hay una transformación de su conciencia.
y comete alienación parental respecto del otro progenitor porque lo excluye. Hay un extrañamiento respecto, lo aparta a ese progenitor de la vida familiar. O sea que en esos dos significados de alienación encajan perfectamente en la palabra alienación, que acá hablamos como de los padres, parental. Pero no basta solamente con el tema del diccionario de la lengua. Vamos a la estructura del ser humano para demostrar la veracidad del empleo de este término. Conforme a estudios realizados, en particular los estudios realizados por el psicoanálisis y en particular por Lacan, uno de los creadores del psicoanálisis, le sigue inmediatamente después de Freud. Estos estudios fueron realizados más o menos 10 años antes que Richard Gardner elaborara la teoría de la alienación parental. ¿Qué dice? Que además se puede comprobar que un niño cualquiera, todos nosotros, nacemos alienados al cuerpo del otro. Esta es la diferencia con los animales. Ustedes saben que un animal nace y a los 10 minutos ya se las arregla solo. No pasa eso con los bebés, que si no se atiende de manera intensa, se mueren, por supuesto. Entonces, ¿cómo se nace? Alienado al cuerpo del otro. ¿Cómo se prueba? Esto hay casos de la clínica que acreditan estas, pero no estoy hablando de la alienación parental, ¿eh? Estoy hablando como todos nacemos. ¿Y por qué al cuerpo del otro? Porque así es el nacimiento. No hay todavía autonomía. El proceso siguiente es la individuación. Pero en el nacimiento y primero no hay esa individuación. Por ejemplo, una de las características que pasa, que acreditan que se nace alienado al cuerpo del otro, es que los chicos muchas veces hablan en tercera persona. Por ejemplo, es común, yo recuerdo haberlo escuchado, que dice el chico o el fulano quiere la sopa. El mismo niño habla en tercera persona. ¿Por qué la tercera persona? Precisamente porque está alienado al cuerpo del otro. Pero hay otro ejemplo más claro. Este ejemplo más claro lo descubrió y lo desarrolló François Dolto, una psicoanalista en niños francesa, que es una de las más grandes que han trabajado en este tema. El caso que cuenta François Dolto es de un niño que decía, me duele constantemente la cabeza. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, tengo un dolor fuerte de la cabeza. Bueno, Dolto, que era una gran investigadora, tanto escucha al niño decir eso, que le pregunta, decime, vamos a suponer que se llame Juan, decime Juan, ¿dónde te duele la cabeza? Y el chico se agacha, no lo puedo hacer ahora porque y toca la rodilla. O sea, cuando se le pregunta dónde le duele la cabeza, con la mano se toca la rodilla. Sigue las investigaciones de François Dolto y ¿qué se descubre? Quien tenía fuertes dolores de cabeza era la madre, para que vean el grado de identificación. El grado de identificación que impide la individuación, que es normal en todos cuando nacemos. Y después viene el desarrollo, que hace que uno se aparte, digamos, de el progenitor o que lo ha hecho el cuidado. Otro ejemplo, recuerdo haberlo vivido, así que, perdón, mentira, yo lo viví. El caso típico, más de uno debe recordar, que un chico chiquito se acerca y le pega al otro o le empuja. ¿Qué situación pasa? Se ponen a llorar los dos. ¿Y por qué lloran los dos? Porque no está separado. Esa persona no se sienta, quien pegó, no se siente autónoma todavía. Entonces llora junto con el otro, a pesar de que fue él el agresor. Muy bien, ¿y qué pasa entonces ahora sí con la alienación parental? Cuando se producen estos procesos, hay como una vuelta. Se actualizan en el niño aquella alienación primaria y el chico, por un mecanismo de defensa, vuelve a estar en aquella situación de sometimiento necesario en la primera época, de incorporación, de identificación a ese progenitor. Y queda trabado su desarrollo y su proceso de individuación.
Es como una vuelta, es como una actualización de la alienación primaria, cuando se empieza a producir la constitución de la subjetividad humana. ¿Se dan cuenta? Es como que se vuelve a una situación primaria. ¿Y por qué? Por un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa en la alienación parental? Está quebrada. Son familias altamente judicializadas y quebrada la relación. ¿Y el chico de quién depende? De uno de ellos, padre o madre. Y su vida depende de ese progenitor. Entonces, ¿qué hace el chico? Los chicos son inteligentes, perciben las situaciones y saben que el precio que debe pagar para que esa madre no lo abandone, y acá hago una digresión, quienes están en el ámbito de la psicología, yo soy abogado, saben la fantasía de los chicos de que pueden ser abandonados. Los chicos sienten esa fantasía de que pueden ser abandonados por los padres. Y bien, entonces, en la desesperación, como un mecanismo de defensa, al percibir el chico el rechazo, el repudio del progenitor, que es su protector, lo expulsa, lo rechaza. ¿Para qué? Para gratificar a la madre o padre de la cual o del cual depende y evitar así, entre comillas, el abandono, que es la sensación que tiene el niño. Por eso, basta y terminemos. Alienación parental es la denominación perfecta. Si la perfección existe en el mundo, no sé. Pero quiero decir, no cambiemos los términos. Esta es la realidad. Lo dice el diccionario de la lengua y lo dice la constitución del ser humano. La estructura, me refiero, la estructura de nacimiento del ser humano determina esta situación. Ahora bien, ahora me voy a referir a la justicia argentina, por supuesto. Yo no me he pasado recorriendo todo el mundo, aunque la nación parental es un fenómeno mundial, pero yo me voy a referir a la justicia argentina y sobre todo a cómo se aplican las leyes de violencia familiar en la República Argentina. Y digo República Argentina a propósito, no es solo en la ciudad de Buenos Aires, pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa en La Pampa, pasa en Río Negro, etc. Y aquí tengo que citar a un abogado excelente, muy estudioso, Andrés Becar Varela, ¿qué es lo que me dice? Mira, los juzgados de familia son una usina de corte de vínculos. Son una usina de corte de vínculos. Y es así, lamentablemente. Yo no sé cuál es la explicación. Hay alguna explicación. Influye mucho la perspectiva de género, el temor a las madres mujeres. Hay varias cosas que influyen en la justicia que pase esto. Pero la realidad es que efectivamente, salvo excepciones, quiero decir, habrá juzgados muy buenos, pero en la generalidad o en un gran porcentaje, cortan los vínculos como yo me tomo un vaso de agua. No se dan cuenta de la gravedad del problema. Pero para llegar a esa situación, y ahí viene la cuestión, ¿qué hacen? No cumplen con las leyes. Y esto lo digo asumiendo la responsabilidad, porque a mí me toca estar en la Cámara. No cumplen con las leyes de violencia familiar. Y hablo en plural, porque la cuestión de la violencia familiar es por zona, por provincia, por lugar, y cada uno tiene su ley de violencia familiar. La ciudad de Buenos Aires tiene una, la provincia otra, la Pampa otra, y lo que sé, Jujuy otra. Pero todas son muy, muy similares, pero casi idénticas, digamos, prácticamente idénticas. Muy bien, uno dice, hay que cambiar las leyes de violencia familiar para que no haya más estos cortes de vínculo. No, no es necesario. Si las leyes de violencia familiar son sabias, no hay ningún problema. Y voy a explicar por qué, que algo se dijo. ¿Cuándo puede un juez, de acuerdo a la ley, cortar un vínculo? Cuando se da la verosimilitud del derecho. Las reglas de las medidas cautelares, que es el peligro de la demora, pero acá me permito insistir, en la verosimilitud del derecho. ¿Qué significa eso? Alguna presunción de veracidad importante.
Más, algunos dicen, como lo habló quien expresó bien la palabra, dicen que ni siquiera es medida precautoria, que es medida autosatisfactiva, lo cual más en mi favor. ¿Por qué? Porque en la medida autosatisfactiva es más fuerte todavía que digamos que las medidas cautelares, porque se requiere, y empleo las dos palabras que emplea toda la doctrina, que debe haber una fuerte probabilidad de que la denuncia es cierta. Fuerte probabilidad. Y yo me pregunto, ¿y pasa eso? No, no, de ninguna manera. Se hace la denuncia, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ante la UBD, lo recibe un equipo que esté integrado por un psicólogo, está, bueno, no importa, una asistente social, etcétera. ¿Quién habla? ¿Quién hace la denuncia? ¿Se cita al victimario, al supuesto victimario, perdón, al padre denunciado o a la madre? No, para nada, absolutamente para nada. Escuchan su informe y luego hacen un informe de riesgo. Y acá depende mucho la habilidad que tiene el denunciante. Si el denunciante es falso y tiene habilidad para narrar, es muy probable que logre un dictamen de peligro grave. ¿Qué hacen los jueces? Reciben el informe de la Oficina de Violencia Doméstica y en la provincia de otras dependencias, todo lo mismo, y dictan la medida. Directamente cortan los vínculos. ¿Es normal eso? Por supuesto que no es normal. ¿Se cumple con la ley? Por supuesto que no se cumple. No se acredita la verosimilitud del derecho. ¿Está claro? O sea, no puede dictarse para la ley una medida cautelar tan gravísima como el corte de vínculos si no está, digamos, elementos, no digo la prueba total, elementos que lleve a la convicción al juez, sí, acá hubo un abuso, sí, acá hubo un maltrato, sí, acá es verdad, lo encerraba en el baño y le pegaba con un látigo, etcétera, etcétera, etcétera. No, basta el informe del denunciante, levantan un informe, va al juzgado, cortan el vínculo. A veces no. Cuando es muy burda la denuncia, se dan cuenta los jueces y no lo hacen. Pero claro, acá no dependemos de la realidad, dependemos de la habilidad del denunciante. Generalmente, y lamentablemente, acá juegan mucho los abogados. Yo lo puedo decir, ¿por qué? Porque más de medio siglo ejercí la profesión y ejerzo en la actualidad la profesión. De hecho, hoy tuve una audiencia complicadísima de familia. Y claro, y ahí vienen todas las cuestiones, que es lo que, digamos, lo que sucede cuando se dan estos problemas. Por ejemplo, los dichos, reitero, del denunciante bastan para el dictado de la medida, con lo cual aquella no se cumple con las leyes de violencia familiar. Todas hablan de la verosimilitud, hablan de medidas precautorias o cautelares, con lo cual el juez no puede dictar la medida si no se dan esas condiciones. Y la dictan sin ningún problema. Gran parte. Hay excepciones, hay muy buenos que no aplican eso, pero yo me estoy refiriendo al drama de la gran mayoría de los tribunales. ¿Cuál es la otra grave anomalía? Realmente yo mismo cada vez que expongo esto, sinceramente me sorprendo a mí mismo. Ese espejismo que tienen los... No quiero hablar más de los jueces, yo fui juez, pero el espejismo, cómo se autoengañan, yo no sé. ¿Cuál es la otra? Todas las leyes de violencia familiar, como la ley en general es sabia, puede haber malas leyes, pero la ley en general es sabia, dice que después de dictada la medida cautelar, dentro de las 48 horas, debe dictarse, debe citarse a una audiencia. ¿A quién? Para que venga el denunciado. ¿Ok? Por eso digo que es sabia. Por un lado autoriza al juez a dictar si se da la verosimilitud del derecho, pero por el otro exige la audiencia. Y, por ejemplo, de manera expresa lo dice el artículo 11 de la ley de la provincia de Buenos Aires. En esa audiencia, dice, el juez valorará y ratificará, modificará o anulará la medida cautelar. Claro, en base a lo que suceda en esa audiencia y luego de haber escuchado cuál es lo que dice el denunciado. Me cuesta decirlo. No se convoca a esa audiencia.
salvo honrosas excepciones. ¿Saben lo que se hace? Se lo cita y cuando llega a tribunales le hacen firmar un acta como que se notificó. No hacen la audiencia, la reemplazan por un acta, no se interroga al denunciado y la medida cautelar sigue. Por eso el gran daño que se ocasiona a los niños. Expresamente las leyes, en particular para textualmente en la provincia de Buenos Aires, dice así, ahora voy a leer textual, el juez escuchará a las partes y ratificará, modificará, ordenará la medida que estime pertinente. O sea, lo que hizo antes de citar lo puede totalmente revertir. Como no hay audiencia, ni en la provincia ni acá, la medida sigue. ¿Me comprenden? Sigue la medida. La otra gravedad, no se cita al niño. Es una cosa que me cuesta decirlo. No se lo cita. No se cumple con las leyes. El chico de la noche a la mañana se entera que no puede ver más a su madre o a su padre sin que nadie ni un juez, salvando las excepciones, porque me puede estar escuchando algún juez y diga, no, 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 yo lo llamo, es muy probable y valoro eso, pero gran parte de los juzgados no citan, toman la medida cautelar y se acabó. Y el chico se entera por la madre, por el padre, por la tía, que no puede ver más a su padre o a su madre. Ese es el disparate, la barbaridad que se comete en la justicia. Bueno, tal vez, uno nunca sabe, a mí la política nunca me gustó, nunca milité en política. Es probable, no lo sabemos. A veces los cambios de gobierno pueden traer o no vientos favorables o no. Pero no deja de ser un cambio de gobierno, lo que pasó en Argentina. Y entonces pensamos, un grupo que estamos estudiando, ¿cómo lo podemos resolver esto? Y se nos ocurrió, y esto es lo que vamos a plantear a las autoridades, que son los que gobiernan el país, que se haga una reglamentación de la ley de violencia familiar. Por ejemplo, que se haga en la ciudad de Buenos Aires, que como la ley de violencia familiar de Buenos Aires no es dictada por la legislatura, sino por el Congreso Nacional, es facultad del Poder Ejecutivo reglamentar. Ya tiene reglamentación, pero el Poder Ejecutivo es soberano para seguir reglamentando. ¿Y qué se nos ocurrió? Que en la reglamentación diga algo así, que insisto, no depende del Congreso, porque vuelvo a repetir, las leyes de violencia no son malas, simplemente que no se aplican. Entonces, ¿cómo podemos forzar a la justicia que cumpla con la ley? Normas como la que voy a decir rápidamente, que son proyectos que hemos elaborado de reglamentación de la ley de violencia familiar, que lo debería hacer para mí el Poder Ejecutivo Nacional y luego hacer lo que se estila, la invitación a todas las provincias a que adopten una política similar. Por ejemplo, en esa reglamentación proyectada, nosotros decimos, los jueces solo deberán acudir al dictado de tales medidas restrictivas si se presenta con toda claridad la verosimilitud de derecho, y se agrega, entre comillas, de insolayable cumplimiento por los tribunales. Quiero ver un juez ante encontrarse ante una reglamentación así, ¿qué es lo que va a hacer? Si va a seguir como ahora o va a cumplir con la reglamentación. Y después se dice, en el proyecto, los informes de riesgo que emite la Oficina de Violencia Doméstica no han de constituir el referido diagnóstico de interacción familiar en la medida que para su elaboración dicha oficina no haya tomado contacto con la persona denunciada. De manera tal que los informes dice el proyecto de reglamentación, de la Oficina de Violencia Doméstica no han de constituir la verosimilitud del derecho requerida para el dictado de medida cautelar. Y así siguiendo, no voy a cansarlo con eso, digo que no es la regla el corte, y digo así, en el caso de existir alguna duda razonable, no resolverán, lo está diciendo el proyecto de reglamentación, no resolverán el corte de vínculo. En todo caso, se limitarán a disponer por un tiempo acotado un régimen de contacto controlado, asistido o supervisado. Por supuesto que en los fundamentos de esta reglamentación, que no se los leo por tema de tiempo, explica el porqué. Y el porqué es por el gravísimo daño que se ocasiona a los niños con el corte de vínculo. Bien, esta es la propuesta. Ahora,
Otra cosa que no se tiene en cuenta es el discurso de los niños. No se tiene en cuenta el discurso de los niños. ¿Qué quiero decir que no tienen en cuenta? La gente, los jueces se toman de lo que el niño dice, hice alguna referencia, y se ignora todo lo que significa el implante de memoria o falsa memoria. Los chicos están inducidos, están sujetos a inducción, esta es una cosa probada, a las personas de autoridad. O sea que si yo me personalizo, tengo un hijo chiquito y desde los 5 años le digo, tu papá abusó, 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 a propósito lo repito, y bueno, a los 3 años, ¿qué va a decir el chico? Mi papá abusó, me abusó. Porque es así. El chico trata de gratificar al adulto del cual depende, la figura de autoridad. También pasa con los terapeutas y también pasa con los jueces. El chico ve una figura de autoridad. Y cuando declara el chico ante el tribunal, si el chico se aviva, se da cuenta de que el juez está buscando algo en particular y sabe y se da cuenta de lo que quiere buscar, dice el chico eso que quiere el juez. ¿Por qué? Para gratificarlo. Esta es la estructura de cómo funciona la niñez. Entonces, eh, sucede que los chicos entonces confunden lo vivido, lo escuchado y lo imaginado. ¿Por qué? Porque son mucho más propensos los niños que los adultos y mucho más influenciables a la transformación, digamos, a que se produzca esta confusión entre lo vivido y escuchado o imaginado. Este es el grave problema. Entonces ustedes van a escuchar, habrán escuchado. Son unos mentirosos, unos pedófilos, estos que defienden la alienación parental. ¿Por qué? Le pregunta a alguien. Porque los chicos nunca mienten. Lo habrán escuchado. Los chicos nunca mienten. ¿Y yo qué voy a decir? Bueno, es verdad, los chicos nunca mienten. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es que el chico va a mentir deliberadamente con la conciencia que está mintiendo. El chico tiene incorporado esa versión. Es decir, como le han dicho peritajes, concretamente lo digo, el que pasó con el famoso juicio de Andrea del Boca, donde la hija denunciaba al padre por abuso sexual, quedó totalmente liberado del padre. ¿Y qué dicen los peritos? Que la hija, escuchen esto, tenía comprometido el criterio de realidad, comprometido el criterio de realidad. ¿Por qué? Y porque confundía lo escuchado, lo imaginado, etcétera, con el hecho real del abuso. Entonces, ¿por qué digo? Bueno, coincido, adhiero. Los chicos nunca mienten. ¿Por qué? Porque para el chico, en el ejemplo que yo les di, el padre me pegó, el padre me puso que fue dicho durante tiempo largo por el otro progenitor, adquiere para él el carácter de certeza. Entonces, para el chico, cuando dice me abusaron, y no fue así, suponiendo, porque puede haber abusos reales. Atención, yo siempre lo digo. Yo no digo que todas las denuncias de abuso son falsas, de ninguna manera. Yo siempre aclaro que hay denuncias falsas y denuncias reales, ¿no? Pero las circunstancias de que existan denuncias reales de abuso no da derecho a perjudicar, ¿no?, a todos aquellos perjudicados por la abundante cantidad de denuncias falsas. Entonces sí, tienen comprometido a estar comprometido para él, para el chico es verdad, aunque no responda a, eh, a la realidad. Y le voy a decir un ejemplo. La literatura es la madre de toda la ciencia. ¿Qué quiero decir esto? Que de algún modo las investigaciones, pasó con el submarino, con tantas cosas, de algún modo tiene una fuente en la literatura. Pues bien, hay estudios de hace 10, 20 años de el implante de memoria. Pero estudiando la literatura, ¿qué descubrimos? Que hace más de un siglo, no, más de un siglo, en 1921, sí, estamos en el 2000, sí, sí, un siglo prácticamente, un siglo exacto. Existió un escritor francés, cualquiera el lector lo debe saber, que se llamó Anatole France. Anatole France fue premio Nobel de literatura en 1921, por eso dije hace un siglo aproximadamente. O sea que ya en ese entonces Anatole France, seguramente una figura genial, premio Nobel, como digo, desarrolla un cuento.
Y ese cuento que los invito a todos ustedes, cuando termine estas maravillosas jornadas, a que lo busquen en internet, está en internet, se llama El señor Thomas. Te ponen en internet El señor Thomas de Anatole France. Un cuento. Rápidamente lo digo el cuento porque si no se nos va el tiempo. Resulta que había una gran pica en esa época entre clericales y laicos. Y entonces, para perjudicar a un laico, se denuncia de que ese maestro, y un maestro, para sancionar a un chico, lo había tomado al chico y lo había puesto arriba de la estufa. No quemándolo para matarlo, sino para calentarle la cola, me explico, el traste. Como castigo, mirá, ahora te pongo arriba de la estufa. Obviamente, como pasaría hoy, empieza un sumario e interviene el juez Thomas. Muy bien, cuando empiezan las investigaciones, los chicos dicen, mire, yo la mayoría no vimos esto de que esto que están diciendo de la estufa. Pero el juez no queda conforme. Ahí viene el tema del implante de memoria. De acuerdo al cuento, por eso es maravilloso la genialidad de Nator Franz, 30 días, el juez no satisfecho, insiste, pero ¿cómo? Puede ser, pero mirá, no lo agarró, no lo puso arriba. Bueno, 30 días estuvo el juez insistiendo, insistiendo, insistiendo. El juez de buena fe, para él esto era un triunfo, si lo lograba que los chicos digan. La hago corta. Pasan los 30 días, se toma la declaración de los chicos y los 30 chicos de la escuela dijeron que vieron, recuerda lo que habían dicho antes, los 30 chicos de la escuela dijeron que vieron cómo el maestro lo tomaba al chico y lo ponía arriba del estufa. Pero ¿qué pasó? El maestro, por suerte, gracias a Dios, tuvo un buen abogado. ¿Y qué demostró el abogado? Que en la escuela no había estufa. Con lo cual, ahí vienen claramente el implante de memoria. Los chicos diciendo que lo vieron cuando no lo vieron. Habían confundido, tenían complicado el criterio de la realidad. Esto es en la literatura. Bueno, después vinieron los estudios sobre el tema que estoy comentando. Eh, Ahí me interesa hacer referencia, que es interesante, a una situación reciente que ha acontecido, sí, menos de un año, que es una calamidad. Uno especula, ¿no? Y digo, ¿por qué pasa esto? Bueno, por un lado yo creo que tiene mucho peso la perspectiva de género. Y como vengo diciendo yo a la cosa de un año, al parecer todo indica que la perspectiva de género tiene más importancia que los derechos del niño. Y yo digo, a propósito, hoy la perspectiva de género está por encima de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y le voy a contar un caso, que ese caso se los puedo indicar para que lo busquen. Este, Resulta que acá lo tengo. Esto es real, en la Argentina pasó un año. Una madre queda embarazada y lógico no, digo, y sucedía que no tenía interés en ese hijo. Pues no sé qué es lo que pasa, pero al final se cumplen los meses y ese chico nace. Ustedes saben, o los abogados saben, en la Argentina, está lo que se llama la determinación de la maternidad por el parto. A diferencia de la paternidad, en la maternidad es el parto. Nada más. Basta el parto para que quede acreditada para la ley, para el Código Civil y Comercial, la maternidad. ¿Qué hace el hospital? Inscribe a ese chico como hijo de esa madre. ¿Ok? Muy bien. Acciona a la madre diciendo al juez que no quiere ser madre, que no le interesa el chico. Invoca la perspectiva de género, los derechos de la mujer. ¿Qué hace el juez? ¡Qué barbaridad hace el juez! ¡Qué barbaridad! ¡Qué disparate! Anula la inscripción registral. Anula la inscripción registral y lo deja al chico sin madre. ¿Y por qué? Por la perspectiva de género, para defender el derecho de la mujer, hablando de la socioafectividad. Y se confunde porque la socioafectividad sirve para sumar cuando es positiva. O sea, parte de mi hijo, otro, pero no para restar. Entonces, el juez que dice,
Sí, es verdad, es hijo de esa madre, de la misma sangre, de la misma panza nació. Pero acá se aplica la socioafectividad negativa y como no tiene afecto con ese chico, lo dejamos sin madre. El chico queda totalmente dañado, sin madre, después iba en adopción, una cosa así. ¿Y por qué? Y bueno, ¿qué es lo que ganó? ¿Qué es lo que triunfó? La llamada perspectiva de género, que hoy diría que en muchos tribunales tiene mucho más fuerza que, lamentablemente, con dolor lo digo, que la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, voy a ir terminando con este tema. Lo que quiero señalar dos palabras sobre el tema del famoso DSM-4 y DSM-5 de Estados Unidos, que lo habrán escuchado, y el llamado CIE de la Organización Mundial de la Salud. Es típico, lo dicen un montón de psicólogos en los informes. No, lo que pasa, así dicen, que la acción parental no tiene valor. Y no tiene valor porque no está reconocida por el DSM ni por el CIE. Repito, ¿qué son? Son manuales de enfermedades psiquiátricas, ¿eh? Manuales de un listado de enfermedades mentales. Y claro, la alienación parental no está ni en el CIE de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y tampoco está en los famosos manuales de psiquiátricos de Estados Unidos. Pero es lógico. Yo me pregunto, ¿y por qué ha de estar? Porque la alienación parental, eso no lo dije antes, aprovecho ahora para completar, no es una enfermedad individual. La alienación parental no lo deben tratar médicos o psiquiátricos o psiquiatras que ejercen la profesión en el sentido tradicional. De ninguna manera, porque la alienación parental no es una enfermedad individual, es un trastorno de la vida de relación, es un problema relacional, un problema vincular que no es tema que lo debe desarrollar, si ejerce la profesión en el sentido tradicional, un médico o un psiquiatra, porque lo van a ver ese chico y realmente, más allá de que tiene trabado su proceso de desarrollo, no podemos hablar de que hay una enfermedad mental, de que está psicótico, que tiene tal problema, o que le falta una mano, o que está paralítico. No, no es la alienación parental una enfermedad individual, es un problema relacional. Y entonces es lógico que no esté. El comité asesor científico, que no lo dicen los que critican la alienación parental, de la OMS, del CIE, le preguntaron y dice, no, no está puesto como listado. ¿Por qué? Porque dice, no está puesto, porque está fuera de las enfermedades individuales. Y así dijeron, está fuera de las relaciones individuales y no es propiamente una enfermedad individual. De todas maneras, puede incluirse la alienación parental, está incluida, los dos tienen un capítulo que se refiere a problemas de relación padre-hijo y ahí se encuentra incluida. No lo digo yo, no lo dice el doctor Mirraji, sino lo dijo el comité asesor del CIE, de la Organización Mundial de la Salud, que se lo puede estimar incluido dentro de lo que son problemas de relación. ¿Por qué digo esto? Porque eso no se dice. Se dice todo al revés. Se dice, no al revés, mentira, se miente. Se dice, fue rechazado. ¿Rechazado dónde? ¿Dónde rechazó el CIE la decisión parental? ¿Dónde rechazó el DSM? No, no lo rechazó. Simplemente no es una enfermedad mental y no está en el listado. Y hacen bien en no ponerla en el listado de enfermedades mentales, porque no es una enfermedad mental individual. En suma, esto es lo que yo ya doy por terminada mi charla. Eh, ¿Qué aspiro? Aspiro a que se pueda modificar. Yo tengo esperanzas en la Argentina que se pueda modificar esto y que se pueda hacer entender a los jueces qué es lo que está sucediendo y la gravedad del problema de la alienación parental, ¿en qué concluye? En un desprecio no solamente al progenitor, sino a la familia extensa. Es de libro. En los casos que tuve de alienación parental, y acá les prometo que concluyo, era increíble cómo el chico era vocero y portavoz. Yo citaba en mi despacho a la madre o padre del alienante, me tocaron los dos, ya dije que el último fue el padre. Y me decía un discurso, el alienante, digamos, un discurso. Se iba y entraba el hijo. El discurso era idéntico, idéntico, una copia. Ahí, ¿qué era ese hijo? ¿Tenía autonomía? No, era un vocero y portavoz de la madre.
Esto tiene que ser detectado por los tribunales y para eso debemos luchar. Perdón si me extendí, muchísimas gracias a todos los que me han atendido y escuchado. Muchas gracias, doctor Misraji. Muchas gracias por su presentación tan clara y por todos los aportes que ha hecho sobre la alienación parental y la interacción que tiene con nuestro sistema de justicia, que no incorpora la verisimilitud del derecho. Y tenemos una pregunta para usted y una pregunta para el doctor Rubén Melloni Anzoátegui. Comienzo con usted y después con el doctor Melloni Anzoátegui. Es una pregunta desde Argentina para el doctor Misraji por Javier Venegas. ¿Existe la posibilidad de legislar tipificando penalmente la alienación parental como un caso específico de impedimento de contacto? ¿Sería una solución? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Existe la posibilidad de legislar tipificando penalmente la alienación parental como un caso específico de impedimento de contacto? Claro, existe la posibilidad y de hecho hay países que lo tienen. Brasil, no digo que es penalmente, Brasil hace años tiene una ley de alienación parental y obliga al juez a hacer las investigaciones pertinentes cuando acontece esto. Sería ideal que figurara en una norma diciendo que se lo mencionara. Pero vuelvo a insistir, no es necesario, ¿eh? No es necesario. Mejor dicho, mejor si está, pero perdón, no es indispensable. ¿Eh? La lesión parental es un problema fáctico, es un problema que se da, y bueno, la obligación del juez es resolverlo. Pero bueno, si existiera la ley, sería muchísimo mejor. Así que existe esa posibilidad. Pero es un tema del Congreso Nacional, que quiera dictar una norma así. Bueno, muchas gracias por su respuesta.